Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Jorge Campos y hoy vamos a hablar de un lugar interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque no es lo habitual. Vamos a hablar de dos elementos por los cuales este lugar pues reúne características totalmente particulares. Primero, vamos a hablar de un lugar, podríamos llamarlo, no sé si será lo correcto, un cementerio donde solo hay una tumba. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque no existe nadie que quiera enterrar a un ser querido cerca de esa tumba. Bueno, ese es el primer factor. Y el segundo factor, que evidentemente usted se está preguntando, ¿quién está en esa tumba? Pues no sé, no sé. La historia está un poco extraña porque desde alguna gente que dice que es la tumba de unos niños hasta que es la tumba de la mismísima Llorona. Así es, la tumba de la Llorona. Vamos a conocerla, vamos a saber algo sobre esta tumba, sobre lo que se teje alrededor de ella y por qué. ¿Por qué una tumba para la Llorona? Porque otro factor importante es que definitivamente creo que sería la primera vez que un espíritu de esos tradicionales que hemos escuchado tantas veces, tantas leyendas de tantos personajes fantasmagóricos que aparecen y a la gente y todo, pues nunca se habla de que tengan una sepultura, ¿verdad? Que hablan del cadejo, del padre sin cabeza, hablan de el silbón y un montón de diferentes personajes que no se habla de una tumba específica donde estén ellos. En el caso de la Llorona, se habla que la Llorona sí tiene su propia tumba. Y existe, claro que existe. Vamos a hablar sobre ella aquí precisamente. Y voy a contarles que pues para llegar a este lugar, pues tenemos que llegar hasta Guanajuato. Sí, allá este lindo lugar de México, tan lleno de tradición, tan lleno de costumbres, con lugares impresionantes. Bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer muchísimo Guanajuato, pero lo poco que he conocido me parece impresionantemente lindo. Me gustó mucho esta linda ciudad. Pero nos vamos de Guanajuato y nos dirigimos hacia esa carretera que lleva por Dolores Hidalgo, que va hacia Dolores Hidalgo. Más o menos en el kilómetro 21, ahí encontramos una hacienda. Así es, llegamos a una hacienda que se llama Los Siete Reales. Y ahí, en esa hacienda, se encuentra esta mencionada tumba de la Llorona. ¿Por qué, por qué ahí? Sabemos que la Llorona pues, es un personaje que se ha conocido pues, en toda América. Yo he escuchado historias de la Llorona en todo lado, inclusive vamos a tener un video en el cual yo voy a compartir las historias que ustedes me cuenten de si han escuchado la Llorona, dónde la han escuchado. Pero he escuchado, por supuesto, historias de la Llorona, evidentemente en México, que no puede faltar, ¿verdad? Es como el centro donde nació la historia de la Llorona. Y por supuesto, en toda Centroamérica y Sudamérica hay muchas historias que tienen que ver con este personaje. Para unos vestidos de blanco, para otros vestidos de negro. La mayoría habla que es de blanco, ¿por qué? Porque es un vestido de novia. Pero también voy a dejarlo para contárselos luego en el próximo video en el cual voy a hablar de la Llorona como tal, de lo que se dice de la Llorona, la leyenda de cómo nació la historia de la Llorona y por qué vestía de blanco. Bueno, vamos a contarles eso en el próximo video para que de una vez esté atento o atenta para que lo escuche y lo vea cuando ya tengamos este video preparado, después de que le contemos hoy sobre qué pasa, qué es lo que hay y por qué existe una tumba de la Llorona. Bueno, y es que esta tumba ya tiene pues buena cantidad de tiempo, tiene más de 100 años de estar ahí. Es un lugar, un campo abierto para la agricultura, donde hay muchos nogales, conocen los nogales, pues ese tipo ¿cómo se puede llamar? Es una vegetación especial de la cual incluso se sacan muchos productos que sobre todo en México se consumen de manera importante. El asunto es que construyeron en medio de la nada eso. ¿Por qué? Porque los campesinos del siglo pasado, del antepasado incluso, contaban que ellos trabajaban su tierra y ellos cuando ya iban a regresar a sus casas escuchaban el famoso lamento de la Llorona, que ustedes lo han escuchado, el que dice, ay, mi hijo y demás. Escuchaban a una mujer llorando dolorosamente y pidiendo, clamando por sus hijos. Entonces, pues lógicamente les generaba mucho miedo. Se habla, hay varias historias, varias leyendas de que en ese lugar, en esa región, ahí, por el lado de esa hacienda, precisamente que se perdieron niños y que murieron muchos adultos. Muchas personas murieron
de causas muy extrañas. Muchos dicen que de miedo y otros desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Muchísima gente la culpaba a la Llorona como la causante de que se perdieran los niños y murieran los grandes. Así que pues ahí empezó la historia y empezó a crecer y a crecer y la gente tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Tanto fue así que pues en un momento ellos decidieron invitar a unos monjes españoles para que vinieran al lugar, para ver qué podían hacer, porque era demasiado y ya se escuchaban muchos lamentos y ya era Vox Populi, todo el mundo sabía que efectivamente algo estaba pasando ahí. Entonces, pues resulta que se habla que los monjes pues, se fueron a investigar qué es lo que pasaba y un monje decidió quedarse y pasar la noche en el lugar. Y el monje declaró, aparentemente declaró, que efectivamente él escuchó a esa mujer llorando, invocando por sus hijos. Y no solo escuchó, él la vio personalmente. Y que esa mujer iba vestida de blanco y que iba flotando. Entonces decidieron por solicitud de este monje, de este sacerdote, decidieron que debía construirse una capilla, un monumento, una tumba en un lugar específico. ¿En qué lugar? ¿Por qué eligieron ese lugar ahí en medio de nada? Porque resulta que el monje vio, y parece que había otros testigos que también aseguraban lo mismo, que la mujer se desplazaba llorando y llorando y llorando y llegaba a ese lugar y ahí dejaba de llorar y luego desaparecía. Entonces por eso mucha gente asegura que ahí lo que está son los hijos enterrados. Otros dicen que pues la enterraron a ella. Lo cierto es que pues decidieron pues crear entre todos los campesinos y demás, hicieron una colecta y crearon un lugar muy bonito, un monumento muy bonito. Ustedes van a ver, aquí estamos poniendo fotos del lugar. Claro, ya no es lo mismo que aquella época, porque evidentemente han pasado muchísimos años y está en el olvido prácticamente y se han perdido muchas de las partes. Tenía muchas partes en madera y detallado muy bonito y todo. Ahora pues todo eso se perdió. De hecho tenía dos cruces. Una, digamos, un tipo de altar que existía ahí pequeñito, que era una cruz de madera muy bonita, que ahora lo que está es dibujada, la dibujaron ahí y dibujaron incluso una imagen de un Cristo en esa zona. Y en la cumbre de esta tumba, llamémosle tumba, había una cruz. Dicen que esa cruz permaneció ahí bastante tiempo hasta que una vez, allá en 1960 y tantos, 63 creo que fue, hubo una tormenta muy fuerte y un rayo destruyó esa cruz. Algunos dicen que pues cosas de la naturaleza, que pues es lógico que podría ser que un rayo caiga sobre la cruz y la destruya, pues claro que puede pasar. Otros dicen que era porque pues, se acumuló tanto la energía, ¿por qué? Porque durante muchísimos años se retuvo a la Llorona ahí, por medio de las bendiciones, incluso de un exorcismo. Dicen que fue el primer exorcismo autorizado por el Vaticano, que incluso fue el primer exorcismo en México. No sé si será cierto este dato, pero por ahí lo mencionan, que fue el primer exorcismo en México autorizado directamente por el Papa, el Vaticano, en aquellos años. Bueno, dicen que ese exorcismo apaciguó, pero que luego de esa tormenta, luego de esa destrucción, pues el espíritu volvió a rondar y a aparecer. Y que hasta la fecha sigue apareciendo. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, este monumento, esta tumba, pues tiene muchas situaciones interesantes. Por ejemplo, todavía se conserva, y ahí está dentro de la estructura, hay una placa. Hay una placa que dice una frase en latín muy interesante. Esa es la placa, veanla ustedes. Y esta placa lo que dice textualmente es 300 días de indulgencias. Dice de indulgencias con Ave Marías. Es lo que dice esa placa. Y tiene la fecha de 1913, de septiembre de 1913. Bueno, y entonces por supuesto que la pregunta es realmente ¿qué hay ahí? Incluso hay gente que ha asegurado que ese centro de atracción hacia el espíritu de la Llorona se debe a que ahí hay un tesoro enterrado, debajo precisamente de esa tumba. ¿Será cierto? No sé.
Pero eso es lo que dice la historia, o una de las creencias de las muchas que existen, ¿verdad? Que existe el cuerpo de los niños, que fue enterrada la Llorona directamente, que luego les voy a contar cómo se llamaba ella, ¿verdad? Que cómo se llamaba según la tradición popular. Y por qué nació toda esta historia de la Llorona, que como les digo, nació en México, pero incluso tiene orígenes mucho más antiguos que la época de la colonia, mucho anterior a esto, pues se hablaba mucho de un personaje, ya no hablemos de esa mujer, sino que era un personaje mítico, que los indígenas también lo escuchaban en situaciones muy similares. Pero eso lo vamos a contar en el próximo espacio que vamos a tener para conversar un poco sobre este fenómeno de la Llorona. Así que más bien le voy a invitar, en primer lugar, bueno, dos cosas. Una, pues que le dé me gusta y si se suscribe, pues tanto mejor para que le lleguen las notificaciones y para que me ayude a que el canal se desarrolle más y pueda seguir trabajando, divulgando temas como este, ¿verdad? Y número dos, que si usted ha vivido una experiencia con la Llorona, que me lo ponga en los comentarios, porque voy a comentarlos, voy a divulgarlos y voy a contarles a los demás lo que usted me está contando con respecto a esa experiencia, porque hay experiencias, yo tengo una recopilación ya de experiencias muy interesantes que realmente da miedo. Y uno se pregunta, bueno, pues tanta gente a nivel de toda América, ¿estará engañada? ¿Quién sabe? Porque muchos, de verdad, muchos aseguran, perjuran que han visto o que han escuchado a la Llorona. ¿Lo ha hecho usted? Bueno, cuéntenos y aquí estamos pendientes para compartir esa historia. Soy Jorge Campos Mora y le agradezco mucho el que me haya acompañado este rato para hablar de la tumba de la Llorona. Hasta pronto.